hoy sí va a grabar o ya Sí, no? ya estoy grabando. Ah, pues, Sí pudieron ah, descargar el... También el anterior lo puse en YouTube. Solo que no me denuncien, por favor. Sí, si los molesto es por su bien. Ok, vamos a crear una carpeta que se va a llamar SQL Lite. SQL. En esta carpeta de SQL vamos a empezar a trabajar comandos de SQL. Voy a crear un archivo con touch que le voy a poner comandos.sql. ¿Sí? Ahora, SQL es SQLite y SQL es un lenguaje para el manejo de datos y de información y de tablas. ¿Cómo salió? Bueno, en teoría, pues las personas o la mayoría de los programas que ustedes hagan van a requerir persistencia, ¿no? Entonces, antes de enseñarles SQLite, vamos a ver una forma en la que Python, bueno, no. Bueno, primero vamos a ver SQLite solita y después vamos a empezar a ver cómo Python genera este de alguna manera persistencia. Ya vimos un poco de la persistencia, por ejemplo, al poder abrir y escribir archivos .csv, pero hay cosas difíciles, ¿no? Por ejemplo, en un archivo de SCB, pues requieres guardar información, ¿no? O quieres buscar información en un archivo. ¿Cómo buscarían información en un archivo? Por ejemplo, si yo quisiera saber o tener información de el histórico, por ejemplo en Linux pongo grep, ¿no? Pero consultas más complejas, pues se vuelve mucho más complejo. Entonces se inventó un lenguaje para manejo de tablas y para manejo de consultas, ¿no? Y la verdad es que es básicamente creo que es uno de los pilares del desarrollo de software, ¿no? Entonces, por ejemplo, este profe, comando, ¿para qué es el touch? el touch lo que hace es crear un archivo. Aquí, por ejemplo, me creó un archivo de con comandos.sql, ¿no? Eso lo único que hace es crear un archivo en blanco, ¿sí? Ah, dentro de la carpeta que hicimos de SQL. Ah, es correcto. Uh-huh. Ah, ok. Gracias. Ahora, cuando nosotros utilizamos el comando sqlite, aquí voy a abrir otro archivo donde voy a poner comandos de clase. Voy a guardar en esta carpeta. Cuando ustedes crean un archivo, por ejemplo, bueno, en este caso entramos aquí, vamos a tener algo como Python, que es un prompt que nos va a permitir interactuar con nuestro motor de base de datos. Por ejemplo, aquí hay algunos comandos que podemos obtener. Por ejemplo, help, que nos permite ver la información, por ejemplo, de las tablas, de la información que nosotros estamos manejando, ¿no? Podemos tener diferentes comandos, por ejemplo, el comando show que nos muestra la información. Podemos tener el comando de tablas que nos muestra si nuestro sistema tuviera una tabla, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Pues una base de datos es un conjunto de tablas donde nosotros vamos a almacenar información
y que puede llegar a tener relación entre esas mismas tablas. Por ejemplo, un motor, y no hay que confundir la diferencia entre un motor y una base de datos. Las bases de datos normalmente pues es la información. El motor, por ejemplo, aquí tenemos las bases de datos dentro del mismo motor que nosotros estamos manejando. ¿Sí? Si no tuvieran SQLite, pues tendrían que instalarlo, pero la realidad es que ustedes todos, como están en Linux, ya deberían de tener un modelo de SQL. Pueden tener SQLite 3 o SQLite normal. Aquí podemos observar la versión. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la versión 2.8. Pero ustedes pueden poner SQLite 3 y les daría la versión que ustedes desean. Bueno, en este caso la versión 3. Tenemos diferentes comandos. Bueno, ya les mostré el help. Y el otro comando importante es el comando para salir. Todos los comandos a este nivel utilizan un punto. Siempre comienzan en punto. Por ejemplo, si yo quisiera acceder a un comando, digamos que quiero acceder a el comando de clear SQLite. Este se los voy a deber. Voy a tener que estar borrando. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer en una base de datos? En una base de datos, lo primero que hay que hacer es definir, o se requiere, si lo que vamos a utilizar, pues es crear una tabla. Por ejemplo, esta sería la forma de una tabla más o menos sencilla. ¿Sí? Donde vamos a tener columnas ¿sí? Columna 2, nombre, ¿no? Por ejemplo, esta puede ser usuario, ¿no? Aquí nosotros establecemos una llave primaria, que es la llave, por ejemplo, como el ID de nuestro sistema, que nos va a permitir identificar cada uno de los registros. Podemos tener cadenas, por ejemplo, nombre, en este caso, y aquí sería edad, ¿no? Que pueden ser un número real o un número numérico. La forma de crear una base de datos, o en este caso una tabla, vamos a utilizar palabras reservadas como create, table, el nombre de la tabla, entre paréntesis, y las columnas que nosotros queremos agregar. Esto es una palabra reservada junto con esto. Aquí
es el tipo de dato que nosotros queremos del que sea o del que va a guardar nuestra plataforma. Si lo vieran como un Excel, pues realmente esta sería una columna que solo va a aceptar caracteres y que va a tener una llave primaria, que es una llave primaria, o sea que es única, que la podemos revisar. Una de tipo texto, que es nombre, y edad, que va a ser de tipo real, ¿no? O sea que es un número real. Si nosotros lo ejecutamos, y volvemos a preguntar por las tablas, ya vemos nuestra tabla usuario, ¿sí? Este comando lo que nos permite es crear una tabla, ¿no? Ahora, ¿qué otros elementos hay? Por ejemplo, consultar información de la tabla. Para consultar información de una tabla, el modo más sencillo es un select, asterisco, from y el nombre de la tabla. Todas las instrucciones van a terminar en punto y coma. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, la siguiente instrucción importante en una tabla, por ejemplo, es un insert. Esta es la forma en la que nosotros insertamos un registro en la tabla. El nombre de la tabla, la columna, por ejemplo, el ID, nombre, los nombres de los campos, edad, por ejemplo, el 1, Emiliano, 32. Ahora, al ser esto una cadena, recuerde que tiene que ir entre comillas. No es necesario que esté en mayúscula, pero lo ideal es que todas las palabras reservadas de bases de datos estén en mayúsculas. Si yo vuelvo a ejecutar mi select, por ejemplo aquí, si se dan cuenta, podemos observar la base, el registro que yo inserté. Por ejemplo, si solo quiero un campo, puedo preguntar por solo un campo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, por ejemplo, puedo consultar por el nombre. Puedo consultar el nombre, puedo consultar la edad. Si la si el registro no está, no me va a dejar entrar. Puedo consultar
Profe, pero ahí solo dos tenemos a una columnas. persona, ¿no? En la tabla. Exactamente. Y si tuviéramos a dos, ¿tenemos que especificar para cuál queremos o te da todo? Ahorita, ahora voy a agregar a otro. Voy a intentar agregar los mismos datos. Si yo trato de agregar, denme un momento. Profe, una pregunta. ¿Tienes que poner mayúsculas y minúsculas según hayas escrito? Por ejemplo, el nombre empezó con mayúscula y luego edad con minúscula. ¿Eso es importante o no? Se fue el profe, dijo que era venía. ¿Qué pasó? Ah, no escuché, gracias. Ah, que si importa si ponemos, por ejemplo, nombre con mayúscula o minúscula y edad con mayúscula o minúscula y como, o sea, como nombre lo dio de alta con N mayúscula y edad con N con E minúscula, ¿importa si eso lo cambias? Ahorita lo voy a hacer. Ahorita le cambié el nombre. Voy a crear otro usuario. Ujú. En esta base, como tal, no importa si le cambias con mayúscula o minúscula la columna. No importa. Pero es para esta base. No necesariamente todas las bases aceptan esto. Una cosa importante aquí fue que yo traté de meter el mismo ID y no me dejó hacerlo. Por ejemplo, aquí voy a meter a Juan dos veces, pero con un ID diferente. ¿Sí? Y por ejemplo aquí, pues podemos observar los tres registros que yo tengo, ¿no? Entonces, ustedes pueden ir metiendo registros en la base de datos como quieran. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero consultar solamente un registro o un registro en específico? Por ejemplo, de la base usuario voy a utilizar otra palabra reservada que se llama where, que pues la traducción sería donde el ID, por ejemplo, sea 1. ¿Qué es lo que va a hacer esta consulta? Esta consulta lo que va a hacer es darme el primer registro o el registro que tenga 1. El registro, por ejemplo, el ID 2 me filtraría el registro 2, ¿no? Y no solo puedo buscar por ID, por ejemplo, también puedo buscar por edad, donde puedo poner la edad que yo quiero buscar y la edad, por ejemplo, de uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? Pues, por ejemplo, que siempre me va a traer todos los datos que coincidan con este ciclo de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner un AND donde el ID, que es rebuscado, por ejemplo, es igual a 1. Y no me va a dar nada. Si pongo 2, va a comprobar que la sentencia es correcta. Aparte del AND, por ejemplo, podemos tener el OR. Uh-huh. Y me puede traer los dos. Por ejemplo, existen otras formas, por ejemplo, el diferente, ¿no? Todos los objetos que sean diferentes.
Ujú. ¿Sí? Pueden tener, por ejemplo, otro dato, por ejemplo, SQLite in array query. No, SQLite int where in. Me permitan. Bueno, Sí, ok. aquí estamos. Entonces, por ejemplo, aquí la forma es in ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, podemos cambiar un valor. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Por ejemplo, vamos a utilizar un valor de update. Y el valor de update, por ejemplo, lleva el nombre de la tabla, el campo que queremos cambiar, por ejemplo, nombre. En este caso, a uno de los Juanes le voy a poner Pedro, donde el ID es igual a 2, ¿no? Entonces, este solo va a modificar un registro porque solamente estamos utilizando una condición para borrar, para cambiar un registro. Si yo doy select asterisco from usuario, recuerden siempre agregar el punto y coma al final, vamos a tener la información que nosotros queramos. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de códigos, porque ¿qué pasa si yo no le pongo un where? Si yo no le pongo where, el comando de todas maneras se ejecuta. ¿Y qué es lo que hace? A toda la tabla
le puso Pedro. Ujú. Entonces, es importante que ustedes siempre utilicen where, porque si no, en algún momento puede llegarles a causar un problema. Ya me pasó. Bueno, a mí no, al amigo de un amigo, en producción, en... no me quiero acordar de qué banco, y le pasó lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes siempre tienen que utilizar una sentencia que les permita definir correctamente cuál es el registro que ustedes quieren modificar. O si quieren modificar todos, pues adelante, ¿no? Por ejemplo, aquí también me equivoqué. Bueno, quiero que sea Pedro, Juan, y que Juan sea el registro 3. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí, como lo ven, es muy sencillo, ¿no? O sea, ¿les hace difícil? Ahora, No, no, profe. vamos a borrar ahora un registro. La forma de borrar un registro es muy similar a la forma de hacer un update. El delete from se basa en editar un usuario en editar un registro, bueno, en este caso en eliminar un registro. Por ejemplo, si yo lo ejecuto, el registro de Juan fue eliminado, ¿sí? Profe, si borramos por ejemplo, en vez de que se hubiera borrado el 3 se borra el 2 el ID 2, los ID siguen iguales, ¿no? O Mm, sea, Emiliano conserva el ID 1 y Juan el ID 3. sí. Y de hecho, por ejemplo, si tú borras en la tabla, al no existir en la tabla, puedes volver a agregarlos en la misma tabla. Ah, Por ok. ejemplo, Juan. O sea, ya no existe. Ahora, los IDs nosotros se los pusimos. Por ejemplo, yo pude haber puesto un ID, por ejemplo, A5, A3, ¿no? Y que sea entre Ah, ok. comillas. Ajá. Y aún así, esto me lo hubiera permitido, porque en realidad no es una secuencia. O sea, el ID nosotros lo elegimos al inicio. ¿Sí? Sí. Ahora, digo, esto es un poco más complicado porque, por ejemplo,
pues realmente ustedes pueden tener varias tablas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo crear una tabla de usuarios, otra tabla de correo, donde el primary key, el correo, y vamos a tener al proveedor. Ahora, si veo mis tablas, ahora tenemos dos tablas, usuario y correo. Ahora, por ejemplo, yo puedo insertar el correo, donde el ID y el proveedor por ejemplo es Enava, mi proveedor es Google, ¿no? Y por ejemplo, solo les voy a enseñar una unión. Un join, donde lo que vamos a hacer es select asterisco from, donde de usuario, donde join como no me acuerdo tan bien de esta, esta es la estructura, digamos, principal del join. Por ejemplo, en este caso vamos a poner asterisco de usuario y el inner join, por ejemplo en este caso correo, donde el usuario ID va a ser igual al correo ID. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Si funciona, si se dan cuenta, lo que hace es unirme las dos tablas por el ID y me da una sola tabla. Por ejemplo, el A3, los dos tienen el ID y me da una tabla. Hay unos modificadores, por ejemplo, otro de los modificadores que nosotros tenemos es un left inner join. Es que es, en vez de inner es solamente left. ¿Cuál es la diferencia entre el inner y el left? El inner, por ejemplo, cuando nosotros lo ejecutamos, solamente me salió un registro que se encuentra en las dos tablas, ¿no? Si la otra tabla hubiera tenido correo también,
me hubieran salido esas tablas. Cuando nosotros utilizamos el modificador left hacia la izquierda, de la tabla usuario me van a aparecer todos, pero completados en vacío aquellos donde no existía un registro en la otra tabla. Y donde sí existe, va a aparecer el registro como tal, ¿no? Y si existe el left join, también tenemos el right. Creo que se escribe así. Si no, ahorita lo busco. Creo que este no está soportado. O, por ejemplo, si no está soportado. Pero sí debería. A ver, déjenme revisarlo. Joints. Yep. Inner. No, solo tiene el left. Si yo quisiera en contrario, por ejemplo, lo que tendría que hacer es invertir las tablas, ¿no? Entonces, ¿qué comportamiento me daría? Pues el comportamiento del inner, ¿no? Porque en la tabla menor, pues hay menos registros, ¿sí? Esa sería la forma en la que ustedes pueden ir armando sus registros. Más adelante vamos a ver cómo se interlazan la programación orientada a objetos con la programación con el manejo de tablas. Si yo me salgo de mi tabla o de mi base de datos, en realidad no sé dónde se guardó mi base de datos, ¿no? Normalmente solamente se guarda en memoria cuando nosotros lo ejecutamos así. Si se dan cuenta, ahorita yo ya no puedo acceder a lo que hice. Ahora, ¿cómo vamos a acceder a esa información? ¿O cómo vamos a decirle a la base que sí queremos una persistencia? Por ejemplo, vamos a escribir el nombre de nuestra base, ¿sí? Y aquí vamos a empezar a crear nuestras tablas, ¿sí? Y vamos a empezar a crear nuestros objetos. Objeto 33. Juan. Pedro. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí nos acaba de crear un archivo donde está nuestra base de datos. Esta base de datos, la verdad es que no es muy grande, ni muy poderosa, ni es la que se utiliza a nivel de desarrollo.
por las limitantes que tiene, por ejemplo, que es una base de datos que es en archivos planos, que no está encriptada, no tiene nada de seguridad y realmente su desempeño en algún punto pues es muy limitado. Sin embargo, por ejemplo, para aplicaciones como de ingeniería o aplicaciones más menos delicadas, o por ejemplo este tipo de base de SQLite, ustedes la pueden encontrar y pueden acceder a ella en Android. Y es una de las bases más comercializadas y utilizadas para crear plataformas o aplicaciones. Y también tiene su implementación en iOS. Y no solo eso, bueno, por ejemplo en Linux, para pequeñas aplicaciones de escritorio, es ideal. En Windows también ustedes la pueden utilizar. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Si yo me salgo de mi base de datos y vuelvo a entrar y consulto la información de la tabla que sí existe, aquí va a estar mi información. Y mi información ya está de manera rígida en mi plataforma. Ahora, el siguiente paso va a ser cómo utilizo una base de datos en Python. Vamos a crear un archivo que se va a llamar database.py. Voy a salirme de mi base de datos. Y voy a buscar en internet SQLite con Python. Lo primero que voy a hacer es importar mi tabla, en este caso, mandar a llamar mi base, conectarme a mi base, por ejemplo. Si no tuviéramos este comando, ahorita lo vamos a ver, Python 3, me marcaría error. Pero normalmente la conectividad a SQLite ya está en las librerías estándar de Python. Si no, ustedes tendrían que instalarlo. ¿Cómo se instala? Por ejemplo, pueden irse a la documentación. O SQLite install Python 3. Y esta es la forma de instalar. ¿Ya vimos instalar módulos o todavía no? Bueno, si no, de todas maneras... No, ¿No? creo que no, profe. De todas maneras lo vamos a ver la próxima clase. Pero para eso necesito que se den de alta en este repositorio.
van a crear una cuenta en pipi.org. Cuando ustedes instalen un proyecto o un producto o una librería de Python, es muy probable que esté aquí. Por ejemplo, pandas. Aquí está el código que ustedes descargan o que instalan para su programa, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es loguearse y van a crear una cuenta. Déjenme ver si ya tengo. Porque yo tengo mi personal. Yo tengo para la empresa tengo un servidor de estos, pero pues van a crear su cuenta para poder subir su código, ¿sí? Ok. Ahora, la siguiente parte de cómo obtener información es, vamos a crear un cursor. Desde la conexión se va a crear un cursor y se va a buscar nuestra tabla. Y después de esto vamos a tener un dataset. Y vamos a imprimir ese dataset. No es connection, ahí en cursor. No, es que el cursor está aquí, pero me dice que database DB. ¿No le falta la terminación del archivo? No tiene. Lo que puede ser es que esta base de datos que creamos es SQLite 2.0. Vamos a ver si tenemos solamente SQLite. No. Entonces, lo que voy a hacer, voy a crear mi base con SQLite 3. Eso es importante, que ustedes se den cuenta con qué la están creando, porque si no, pues no van a poder acceder a ella, ¿no? Por ejemplo, ahorita lo que me pasó a mí lo que hice ahí fue cambiar mi base de datos y ya tenemos el cursor. Ahora, por ejemplo, vamos a recorrer nuestro archivo de dataset.
y vamos a ejecutarlo en la plataforma. Y por ejemplo, yo puedo construir uno, perdón, es un arreglo, lo que nos devuelve pero una tupla, es que también no lo guardo, debería de y puedo acceder a los datos que estoy guardando. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Por ejemplo, en Python con el mismo cursor vamos a meter 2, 3, 4, 5, 6, 'José, Carlos, Karen, $22, 12, 13, 15 vas a entrar a esta hora. Ok. Y por ejemplo aquí vamos a insertar más archivos. Pero hay una cosa que es extremadamente importante hacer cuando nosotros insertamos algo. Si nosotros no configuramos o no nos damos cuenta que no tenemos, que no se están guardando nuestros datos, puede ser porque no estamos haciendo un commit y no estamos cerrando la conexión. Estos son problemas típicos en el desarrollo que la verdad es que muchas veces terminan haciendo que la plataforma colapse. ¿Sí? Ahora, aquí, digo, y es algo que no les expliqué, el número de registros, por ejemplo, yo voy a meter varios registros, por eso se llama execute many. Voy a insertar muchos registros en mi plataforma y cada uno de los elementos va a corresponder al arreglo que estamos manejando aquí arriba. Y dependiendo del número de arreglos o de datos que yo vaya a meter por registro, es el número de signo de interrogación que van a estar utilizando. A mí me marcó error porque yo estaba tratando de enviar 3, pero el sistema estaba solicitando 5. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, pero después de guardarlo, y si volvemos a llamar nuestro programa, por ejemplo, ya aparecen los usuarios, pero ya no puedo insertar más. ¿Por qué? Porque el usuario
los usuarios que estamos insertando ya están dentro de la base, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, lo cambio de esta manera? De todas maneras, el sistema hace la conversión a cadena. Entonces, al ser una cadena idéntica, yo no puedo volver a insertarla. Tendría que cambiar los registros que estoy utilizando. Y aún así, bueno, aquí me equivoqué. Ya están los diferentes registros. ¿Sí? Ahora, las sentencias, por ejemplo, que ya vimos, pues también se pueden aplicar aquí. Por ejemplo, vamos a eliminar, vamos a hacer un update. Del ID igual a 2. Si yo lo ejecuto otra vez, me modificó el usuario a Pedro, ¿no? Ahora, también podría utilizar el execute utilizando esta nomenclatura, donde la nomenclatura pues cambia en esta parte, ¿no? Entonces, en vez de poner aquí el pesito, pues en realidad pondríamos las capturas, ¿no? O podría armar mis cadenas para poder meter el dato que yo requiero. Hasta este punto, ¿les queda claro cómo funciona esto? Sí. Bueno, de tarea, vamos a... Bueno, no de tarea, sino vamos a empezarlo a hacer aquí. Pero cada equipo va a generar su propia estructura y su propio acceso a la data, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un sistema para que me guarde la información de, por ejemplo, una base de una página web, ¿no? Por ejemplo, vamos a crear, por ejemplo, vamos a hacer, ya sé, la integración de una clase con SQL Server. Por ejemplo, en esta página .py. ¿Sí? Vamos a definir nuestra página web y en esta parte vamos a comenzar a definir parámetros de nuestra página. ¿Recuerdan cómo se hacía?
¿Qué es el comando init? Es el constructor. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué páginas, por ejemplo, comiencen a darme atributos de las páginas? Bueno, en realidad, La dirección URL, ¿no? exactamente. URL. Por ejemplo, ahorita vamos a sacar un modelo muy sencillo donde, como yo quiero poder analizar las páginas, quiero saber los links que contiene la página, que va a ser de tipo lista hacia otras páginas, ¿no? Vamos a tener un objeto de título y vamos a tener una URL. Página. Bueno, en este caso vamos a poner un set. En realidad la URL ya no debería de cambiar cuando nosotros creamos la página. En este caso, como les comentaba, si yo no quiero que nadie pueda modificar el dato, pues simplemente lo voy a poner privado, ¿no? Voy a utilizar, pero sí quiero que puedan leerlo. Entonces lo que voy a hacer es un return self URL, ¿no? ¿Vale? El título. Profe, en el constructor no va link en vez de list. Ah, sí. Bueno, en realidad los links realmente, pues cuando creen una página no va a tener links hasta que la revisen, ¿no? Por ejemplo, ese sería como mi objeto, ¿no? Ahora, yo quiero poder meter un ID donde va a ser un número único, ¿no? Pero ¿cómo vamos a sacar el ID? ¿Cómo se les ocurre que saquemos el ID? Bueno, ahorita, para no complicarlo, lo voy a poner aquí. Pero vayan pensando cómo va a ir o cómo va a ser el ID, ¿no? Realmente, por ejemplo, yo diría que debería de ser un ID único, ¿no? Y un incremental o una secuencia que me permita ir avanzando, ¿no? Ahora, normalmente a este tipo de objetos se le llama entidad. Entidad nunca o normalmente no se utiliza para tener lógica del negocio. Por ejemplo, aquí vamos a meter un save, un método save, que no vamos a definir ahorita,
Y vamos a tener un método load que no vamos a definir ahorita. ¿Sí? O bueno, sí los vamos a definir, pero ahorita los vamos a definir. Ahora, este método, por ejemplo, yo voy a crear un método que se va a llamar, normalmente a los métodos que son de clase se les agrega un init database, ¿no? Y aquí, por ejemplo, voy a poner name database, ¿no? Profe, ¿por qué dijo que era el init? ¿Mande? El init para qué era. Este init lo voy a crear porque aquí voy a crear mi estructura para guardar estos objetos, ¿sí? Estos objetos, para poder utilizar una base de datos, por ejemplo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear basado en esto y, por ejemplo, vamos a crear nuestra tabla página web. Va a tener un ID, va a tener una URL, va a tener un título, real, que también va a ser de texto, y esta página donde va a ser el título, texto, URL, ID, y vamos a cerrar vamos a hacer un commit y vamos a cerrar nuestra base de datos. Ahora voy a crear otro archivo que se va a llamar test página.py. Por nomenclatura, bueno, y esta es una nomenclatura que normalmente se le llama notación camello. Las palabras van separadas por mayúsculas en cada palabra. Creo que eso no se los había dicho, pero
normalmente las clases deben de estar de esa manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a importar mi página y después de importar mi página, de hecho, en vez de que sea un método de la clase, lo voy a hacer un método de mi plataforma, de mi módulo. Entonces voy a mandar a llamar a página.initDatabase y le vamos a poner el nombre. Vamos a utilizar la base de datos que ya creamos. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar mi test página. Si yo abro SQLite 3, y entro a mi página, a mi base de datos, que es DatabaseDB, y pongo tables. Aquí ya tenemos nuestra tabla de página web, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos a guardar la página, chavos? Pues se los voy a dejar de tarea, ¿sí? Porque creo que ya tenemos los conocimientos para hacerlo, pero van a tener que empezar a meter un poco de lógica, ¿no? Entonces tienen que implementar el save, tienen que implementar el load, y van a meter 5 objetos. Ahora, recuerden que todo lo van a hacer en su propia rama, ¿sí? Profesor, pero entonces, ¿es en equipo o es individual? Este es en equipo. Ok. Y de hecho, mi idea es que lo hagan ahorita, para que si tienen dudas, pues yo les ayude de aquí hasta las 9 de la noche. Profe, pero ya entendí que hacer bien. Pues, por ejemplo, aquí, imagínate, voy a crear una página. O sea, lo que el cliente quiere es crear una página, por ejemplo, P1, donde me vas a dar, por ejemplo, el ID va a ser ID1, la URL, por ejemplo, voy a poner google.com.mx, y el título va a ser, por ejemplo, Google, ¿sí? Voy a querer que hagan que funcione el save, y que cuando yo presione o escriba save, esa información me la va a guardar en la base de datos. Ok. ¿No? Cuando yo ponga P1, por ejemplo, load, bueno, en realidad sería P1 load, y le ponga el ID, haz de cuenta que voy a crear una página y me va a cargar la información de P1, ¿no? Si le pongo P2
load y le pongo un ID 2 y por ejemplo aquí metiste otra clase o otro archivo que se va a llamar página 2, donde va a ser asimov.mx. Y que me dé esa página, ¿no? Por ejemplo, aquí me falta el ID. Pero el save también tendría argumento, ¿no? O salvaría como todo en general. En realidad el save se salvaría el objeto, ¿no? Siempre recuerden que cuando es p1.save ya tiene un argumento, ¿no? El argumento es el propio objeto, el primer argumento. Entonces aquí ustedes van a hacer un self insert punto la clase que ustedes están esperando. No me da. Mi papá no me dejó las llaves. Mi mamá le cerró. ¿A poco sí le cerró? No dejó ni cerrado, no sé si esté. No, pues ya. ¿En qué vienes? En la camioneta. ¿Y qué? ¿Te vas a llevar a un carro? No, pues me voy a llevar tu mamá. No, pues aguántame, ya ahorita te termino. Déjame ver si está abierta. Bueno. Bien. Sí, profe. Ok, y aquí por ejemplo hacen pues el análisis de cómo guardarlo, ¿no? O sea, obviamente aquí van a tener que meter un insert o un update dependiendo de si existe un cambio, ¿no? Si el objeto no existe, si el ID no existe, pues lo van a tener que crear, ¿no? ¿Por qué? Porque el título, pues yo lo puedo cambiar. Este no está privado, ¿no? Entonces el usuario, por ejemplo, le puede cambiar, en vez de decir que es Google, por ejemplo aquí, después de haberlo guardado, yo voy a voy a volver a guardar, más bien voy a cambiar a punto título Google de México, ¿no? Y voy a poder hacer otra vez el save, ¿no? Ahora, a lo mejor en este no tiene sentido, porque ¿para qué sirve el load ahorita, no? Pero por ejemplo, yo voy a meter un P1. En realidad, load también sería un método de página web. De hecho, ¿por qué? Porque es a nivel plataforma, ¿no? Y en vez de self, por ejemplo, nada más con el ID, me tiene que regresar un objeto de página, o en este caso, página recuperada. ¿Sí? Y aquí hacer load. Y acá, por ejemplo, página recuperada 2. Página.log. ¿Sí? ¿Les queda claro? Sí. Y por ejemplo aquí, pues es un retorno, ¿no? Y aquí me regresarían
un return de tipo página, ¿no? Pero obviamente, pues ustedes tienen que llenar esa página con la información de la base de datos, ¿no? O sea, no entraría con... O sea, esto pues siempre me regresaría a la misma, ¿no? Aquí tienen que hacer un select. Aquí tienen que hacer un insert. Bueno, de hecho aquí tienen que hacer un insert o un update si ya existe el registro, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Bueno, voy a dejar de grabar.